Bueno, siguiendo con la valoración, estuvimos hablando de la entrevista y un poco el examen físico, solamente tuvimos tiempo para la cabeza, ¿sí? Pero no quiero dejar de lado los 4 procedimientos básicos para el examen físico, que es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Esos elementos, esos procedimientos los tenemos que manejar para hacer una buena valoración, ¿sí? La inspección, un poco lo que dije en la última parte del video anterior, no es una valoración, no es un examen minucioso, sino es una inspección, es una observación directa, que eso se genera en el primer contacto con el paciente. Uno ve cómo está, cómo se mueve, si tiene un dolor articular, la temperatura de la piel, tocándole las manos. Uno hace una inspección así rápida, ¿no? La palpación tiene que ver con un contacto un poco más estrecho, más directo, para ver si tiene alguna tumefacción, alguna sobresaliencia así dentro de lo que es la piel, alguna tumoración. Bueno, eso nos va a servir también. El médico suele palpar tanto en superficie como en profundidad, ellos lo llaman plumber, ¿sí? Es cuando está el sujeto de atención y el médico dice duele acá, duele allá, y te pone los dedos muy fuertes, ¿no? Justamente para ver si hay algún proceso peritoneal. Signo de Plumber se llama esa, pues obviamente si positivo si está presente y negativo si no lo está. Y después tenemos bueno, la percusión, ¿sí? Donde ustedes van a ver a los médicos por lo general que llegan a hacer eso con los dedos, con un percutor y un percutiente, y para ver la sonoridad en ciertos espacios, ¿no? Tanto del tórax como en el abdomen, ¿no? Si está timpánico, si hay una matidez en ciertas regiones, como la matidez hepática, donde percute la zona del hígado, la zona hepática. Esta matidez me va a estar agarrando un poco el diámetro que va a tener ese hígado, y de ahí el médico va a entender si hay una hepatomegalia o no, digamos, ¿no? Esta es semiología pura, estamos hablando de la gramática de la medicina, sin tecnología, ¿no? Y después, bueno, la auscultación también lo hacemos con el estetoscopio, y ahí también se ausculta tanto lo que es tórax como lo que es abdomen. El tórax, claramente todo lo que es la parte pulmonar, comparando siempre los lóbulos de un pulmón con el otro, ¿sí? No se hace un tatetí así porque sí, sino se va desde la zona apical, media, el ingreso, ¿sí? De la tráquea, el aire, y las bases pulmonares, y se van comparando unas con otras. Y claramente también el latido cardíaco. Nosotros los enfermeros no es que vamos a valorar cuando hablamos de si está normocárdico. Bueno, es una falacia que podemos llegar a decir los enfermeros, porque estamos diciendo que el corazón en su completud está normal, y lo que hacemos es simplemente, ¿sí? Quizás después los colegas que están en unidad coronaria pueden llegar a percibir otras cosas propias del aprendizaje del área, pero en una instancia, y esta clase que es para primer año de enfermería, podemos decir que nosotros lo que valoramos es la frecuencia cardíaca, y hay una zona específica que es línea media clavicular, cuarto quinto espacio intercostal, y ahí en ese lugar específico nosotros vamos a escuchar la sístole y diástole cardíaca, miocárdica, ¿no? Entonces el mejor foco de auscultación cardíaca es ese sector que recién nombré. Y ahí vamos a ver, bueno, los latidos por minuto, ¿sí? Que tiene el corazón, llamado también pulso apical. Eso es lo que nosotros vamos a valorar en el tórax con respecto a estos dos órganos. También vamos a valorarlo tanto en su cara anterior, un tórax anterior, un tórax posterior. Estaba olvidando el cuello también es muy, pero muy importante de la valoración. Ahí tenemos dos vasos muy importantes, que es la carótida, que después se divide en carótida interna y externa. Tenemos el pulso carotídeo, y tenemos la vena yugular, ¿sí? Que junto con el nervio neumogástrico hacen el paquete vasculonervioso que se encuentra en el cuello. Esto es muy importante. Acá la vena y también la carótida pasan en un lateral del músculo, un músculo que me permite a mí decir no, ¿sí?
el músculo esternocleidomastoideo, sirve para girar justamente, no girar, sino lateralizar la cabeza, uno de los músculos más importantes de tantos que tiene el cuello. Y bueno, es un poco que me indica la región de esta vasculatura, ¿no? Donde puedo llegar a encontrarla. Después el cuello es muy rico a nivel ganglionar, no solo el cuello, es el cuello, la axila y la ingle son los lugares donde más ganglios existen, y esto un poco denota alguna dificultad dentro de ese sector, ¿no? Puede haber inflamaciones ganglionares, lo cual puede indicar simplemente una infección localizada, o puede ser algo muy importante, incluso un proceso oncológico, como pasa en el linfoma de Hodgkin, donde hay una inflamación de los ganglios ahí regionales, y puede ser una evidencia de algo bien pesado, ¿no? Y bueno, esto realmente es digno de percibirlo y comunicarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar estos hallazgos que estamos haciendo, ya les dije, por ejemplo, en un momento de la higiene. Después en la parte posterior tenemos toda la parte cervical, la columna cervical, y ahí también denota por lo general lo que todos tenemos después de los 30 años, que es una rectificación cervical, y puede llegar a tener ciertos dolores también en la nuca, siempre interpretando que esos dolores no sean por procesos hipertensivos, lo cual se puede camuflar, ¿no? Puede llegar a tener una rectificación cervical del paciente y tiene un dolor en la parte posterior del cuello, o bien puede tener hipertensión. Entonces ahí yo tengo que pesquisar, ¿no? Por las dudas tengo que tomar la tensión arterial y ver. Por lo general, cuando es un problema cervical y tiene también cefalea, es un dolor que se dice tipo en vincha. Son esos dolores que pueden llegar a estar también presentes en la gripe. Es en el fondo del ojo y es ese tipo en vincha porque viene todo acá en la parte temporal hasta el occipital, ¿no? Pero bueno, eso a mí es lo que me tiene que llamar poderosamente la atención y un poco después discriminar cuál es el origen de todo eso. Entonces, ya habíamos hablado rápidamente de la cara, del cuello, del tórax, que es lo que valoro. Claro está la cuestión de la higiene, en la axila también, en el caso de la mujer es muy importante alguna inflamación a nivel axilar, palpación, también cuando estemos bañando a nuestros pacientes. Sabemos, bueno, la mujer tiene, aparte de todo lo que tiene el hombre en el tórax, tiene la mama, ¿sí? Y ahí tenemos 4 cuadrantes que dividen la mama y la areola y el pezón en la parte central. Y bueno, vamos a tener que ver si tiene secreciones, están los corpúsculos de Montgomery, ¿no? Que ahí justamente, no lo recuerdo, se llama así, ¿no? Me parece que sí, que tiene como pequeñas secreciones, están alrededor están en la areola y alrededor del pezón, a ver si tiene secreciones. En el caso de que el pezón también esté invaginado, sobre todo en mujeres que están a punto de dar a luz, ¿no es cierto? Y bueno, después tiene un repliegue axilar, la propia mama, que va en dirección a la axila, y eso es un poco lo que me da a mí la idea de esto que estamos hablando, de la inflamación ganglionar, que me puede denotar algún riesgo de mama, ¿no? Entonces la valoración también dentro de lo que es la valoración oral, en el diálogo con nuestro paciente, ahí cabe también la idea de si tiene la madre, la abuela, una cuestión hereditaria que puede llegar a manifestarse como cáncer de mama, ¿no? Bueno, todo eso a nivel torácico, tanto anterior, posterior. Puede haber, algunos pacientes dicen, me duele el tórax acá, y siempre están creídos que cualquier dolor de tórax tiene que ver con el corazón, y hay a veces que tiene que ver justamente con una inflamación external, ¿sí? de todas lo que son las costillas y su enlace con el esternón. Ahí, por cuestiones de estrés, muchas veces la tensión hace que haya una inflamación costal y trae ciertos dolores, ¿no es cierto? Y pueden ser simular el paciente que no sabe que es algo del corazón. Entonces también tenemos que ver, a ver, las características del dolor dentro de lo que es el tórax. Sabemos que un dolor precordial es un dolor que es justamente retroesternal, opresivo, que irradia después al maxilar inferior, hombro izquierdo, brazo izquierdo también, brazo derecho,
por lo general se comporta de esa manera, no siempre, pero se puede comportar así. Entonces, si el sujeto de atención habla que la irradiación del dolor tiene esas características, bueno, evidentemente un problema cardíaco, y si te dice, no, me duele acá justamente, por ahí no. De todas maneras, siempre no está más hacer un electro y empezar a hacer algún hallazgo cardiológico a ver si la fuente de dificultad es esa, ¿no? Eso por ahora lo que se me viene a la mente con respecto al tórax. Ahí también se ausculta, ya hablamos la vez pasada de cómo se auscultan los pulmones. Y hablando de auscultación, es muy importante entender que no solamente se auscultan los ruidos cardíacos, sino también los ruidos abdominales, ¿no? Esto siempre cuando entramos en el plano del abdomen se ausculta en dirección a las agujas del reloj siempre, ¿sí? Y lo que se van a hallar es la presencia o no de lo que se denominan ruidos hidroaéreos. Esos ruidos hidroaéreos son de alguna manera los movimientos peristálticos que tiene la persona. Claro que son los movimientos peristálticos, son los movimientos circulares y longitudinales del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces esos movimientos que nosotros a veces solemos escuchar sin necesidad de estetoscopio, sobre todo cuando hay cierto grado de meteorismo. Meteorismo es gracias a la fermentación de los alimentos que ingerimos, hay mucho gas, ¿no? Entonces, en exceso eso provoca justamente que esos gases hagan ruido. Si los escuchamos, y a veces incluso nos da un poquito de vergüenza cuando estamos en compañía. Pero bueno, no siempre se escuchan y el estetoscopio sirve para la presencia de ruidos hidroaéreos, que no haya lo que se denomina un hilio paralítico por una cuestión infecciosa, por un paciente postquirúrgico, ¿sí? Eso va a denotar la motilidad gastrointestinal y es muy, pero muy importante también auscultar el abdomen para ver la integridad fisiológica del aparato digestivo o el aparato gastrointestinal. Así que bueno, hasta acá llegamos, la segunda entrega de valoración, y vamos por más después, porque realmente da para mucho, pero al margen de ver el video está bueno que tengan un soporte bibliográfico para acompañar lo que digo, siempre teniendo la limitación que todos los videos que voy a hacer no van a superar los 15 minutos. Bueno, desde ya les mando un gran abrazo y a seguir cuidándonos.